Se publicaron los reportes 13F del segundo trimestre de este año, el momento más esperado por muchos y sin duda uno de nuestros favoritos. Estos reportes vienen particularmente interesantes ya que marcan el periodo de la caída del mercado a causa de la política arancelaria de Trump y parte de la recuperación también. Esta caída fue un momento de máxima incertidumbre que muchos, incluyéndonos, aprovecharon para invertir en algunas de las mejores empresas del mundo a buenos precios. Y los reportes de hoy nos darán una vista de lo que compraron o vendieron algunos de los inversores más exitosos y seguidos de muchos. Vamos a estar revisando los portafolios de inversores como Warren Buffett, Seth Klarman, David Tepper, Bill Ackman, Chris Hohn, Michael Burry y Pat Dorsey. Todos estos superinversores fueron compradores netos este trimestre, con la excepción de uno solo. Hubo compras que fueron bastante sorpresivas para el mercado, como la de United Health Group, que la veremos en 3 portafolios, en uno representando tanto como 11%, y otras compras que también fueron muy interesantes. Así que sin más que agregar, comencemos. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Estos informes 13F que se presentan a la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, o la SEC en inglés, nos dan una ventana única a las mentes más brillantes del mundo de las inversiones. Es una excelente fuente de ideas de inversión, en algunos casos como los que vamos a ver hoy, es una fuente de validación sobre nuestras ideas y en general nos permite medir el sentimiento institucional. Pero copiar las transacciones de estos reportes no suele ser la mejor idea, ya que hay una diferencia de al menos unos 3 meses de 45 días desde el día en que se realizaron las transacciones hasta el día que las estamos viendo. Así que para el momento que estés viendo este video, puede ser que el portafolio haya cambiado completamente. Así que tómalo como una fuente de ideas y de soporte para tus análisis, pero no lo tomes como un libro a copiar transacción paso a paso. Comencemos con el inversor más popular y querido del mundo, y posiblemente el más célebre de la historia, el señor Warren Buffett. La filosofía de Buffett se puede resumir en adquirir negocios maravillosos a precios razonables y mantenerlos para siempre. Siempre y cuando, por supuesto, se sigan manteniendo como negocios maravillosos. Este enfoque implica identificar empresas con ventajas competitivas duraderas, o moats en inglés, una gestión competente, un historial de rendimiento consistente, evidenciado por un alto retorno sobre el capital invertido y un endeudamiento controlado. Este es un enfoque que cualquier persona podría tener. Una de las ventajas distintivas de Buffett con el resto de inversionistas es que él es un hombre de negocios primero e inversionista después. Así que piensa como un propietario de negocio y no solamente como el inversor. Buffett fue el único de todo el grupo de hoy que fue un vendedor neto, reduciendo el portafolio en un 1.23% y marcando el 11º trimestre consecutivo como vendedor neto. Eso de por sí ya da su propia señal también. Comencemos por la compra que enloqueció al mercado, United Health Group. Podemos decir que esta vez los rumores sí fueron ciertos. Berkshire Hathaway adquirió 5.04 millones de acciones por un valor aproximado de 1.5 mil millones de dólares, basándonos en el último precio de la acción durante Q2, que fue de 311,97 centavos. Pero sabemos que pudo haber comprado en cualquier momento durante abril y junio. Claramente compró después de la primera caída y mi opinión es que compró después de la segunda caída, de mediados de mayo. Pensaría que compró en cualquier momento que la acción bajó de $300. Esta compra es un movimiento clásico de Buffett y de Munger también. Una empresa con un market cap gigante, con una posición dominante en su mercado y que está pasando por turbulencia a corto plazo que hizo que sus acciones cayeran. Esta compra ha sido un mensaje de validación para muchísimos inversores retail que han estado apostando por la recuperación de esta empresa, incluyéndonos. De hecho, United Health Group fue justamente la primera empresa que le hicimos un análisis desde que comenzamos a publicar videos sobre análisis de empresas hace como 2 semanas, que si no lo has visto te lo vamos a dejar en la descripción. Pero en corto, esta es una empresa que está pasando por muchos problemas al mismo tiempo. Ha tenido un guidance peor de lo esperado, su relación de atención médica, en inglés MCR, empeoró bastante, no está logrando adaptarse a un nuevo modelo de riesgo llamado B28 y las declaraciones del CEO anterior no fueron bien recibidas. Todo esto pasando en paralelo a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre posibles fraudes y demandas por parte de la Comisión Federal de Comercio sobre manipulación de precios de insulina y la denegación abusiva por el uso de la inteligencia artificial. Claramente no son pequeños problemas y es justificable que un inversionista quiera salir de toda esta turbulencia en esos momentos. Lo bueno es que hay una visión clara para arreglar esos problemas y en el video del análisis explicamos cómo es la estrategia de recuperación y qué es lo que tiene que pasar para que la acción llegue a nuevos máximos. Buffett está practicando lo que predica. Aprovechó el clima de miedo para adquirir un negocio de calidad a un descuento significativo. Desde el punto máximo de la acción, esta empresa llegó a caer un 60%. Y al día de hoy, después del anuncio de la compra de Buffett, la acción sigue un 50% abajo. Entre las compras también hay 2 nuevas posiciones, Lamar Advertising y Allegion. No estoy seguro si se pronuncia Allegion, pero así lo pronunciaré. Que si bien fueron transacciones insignificantemente pequeñas, llama la atención porque son compras nuevas y son de un tamaño curiosamente pequeño.
las empresas. Repasando por encima, comencemos con Lamar Advertising. Esta es una empresa estadounidense de publicidad exterior con operación en Estados Unidos, Canadá y opera bajo una estructura de REIT. Tiene 3 segmentos de negocio: vallas publicitarias, logotipos y publicidad en tránsito. Y aunque comenzó a cotizar en bolsa en 1996, la empresa está operando desde 1902. Si tuviera que especular en la razón de esta compra, diría que tiene algo que ver más con el negocio privado de Berkshire que con la misma Lamar Advertising o con el portafolio público de Berkshire. Pero viéndolo por encima, se ve que tiene un negocio interesante, a pesar de ser publicidad y ser más vulnerable que el resto de empresas durante recesiones. Podemos ver que ha ido creciendo lento pero seguro durante periodos de expansión económica. E incluso considerando los movimientos cíclicos, se puede ver el crecimiento. Nada sorprendente, tasas del alrededor del 4-5%, viéndolo por encima nuevamente, pero también pensando en algunas ventajas, podríamos decir que la publicidad exterior es menos vulnerable a la disrupción digital que otros tipos de medios. Y no estoy muy empapado del negocio, pero apostaría a que tiene ventajas monopolísticas tener ciertas ubicaciones físicas, ya ciertos espacios publicitarios en ubicaciones físicas. Aunque el mayor atractivo que conseguimos de esta empresa está en la distribución de dividendos. Después de la pandemia, su rendimiento por dividendo ha estado constantemente por encima del 4.5%, llegando incluso a superar el 6% en 2023. En los últimos meses el rendimiento ha estado entre 4.8 y 5.2%, que no está nada mal. Pero en relación con Berkshire esto no significa nada, simplemente es demasiado pequeña. Mi suposición es que esto tiene más que ver con la operación de algunas empresas del negocio privado de Berkshire y menos que ver con el rendimiento que puedan obtener en el portafolio público. Y por cierto, también tenemos un video explicando el negocio de Berkshire Hathaway que te vamos a dejar en la descripción para que entiendas cómo funciona este interesante conglomerado. Y la segunda nueva posición es Allegion, que creo que puede ser el mismo caso de Lamar. Es una empresa demasiado pequeña para generar algo en el portafolio público. Allegion es un proveedor de productos y soluciones de seguridad en todo el mundo, tanto para negocios como casas, y se centra en soluciones para puertas y otros puntos de acceso, incluyendo cerraduras, dispositivos de salidas y sistemas de control de acceso electrónico. Es un negocio aburrido, pero es bien rentable. Tiene márgenes elevados para su industria y es un negocio con una demanda más predecible, cosa que encaja muy bien en el molde de Berkshire Hathaway, la parte de la predictibilidad. Pero un market cap de menos de 15.000 millones y una participación todavía más pequeña, solo me queda asumir que la participación tiene algo más que ver con el negocio privado. Lo que sí puedo decir es que si la compra fue durante las primeras 3 semanas de abril, ya para hoy pueden estar viendo una ganancia por encima del 30%. Incluso considerando que comprarán en el peor día del trimestre, para hoy ya estarían por encima del 15%. Por el lado de las ventas, salió al 100% de T-Mobile. Buffett ha sido históricamente escéptico con el sector de telecomunicaciones por la alta intensidad de capital. Aunque considerando que T-Mobile tenía una historia de crecimiento, la salida completa puede sugerir que no solo no quisieron esperar más a que se materializara el crecimiento, sino que no son capaces de predecir el rendimiento a largo plazo de esta empresa. Y también hay que considerar que estas liquidaciones totales usualmente sirven también para financiar nuevas compras, en este caso cualquiera de las 3 nuevas. Aunque ese comportamiento es más usual en portafolios que están 100% invertidos, como es el caso de Bill Ackman, que tiene que vender una cosa para comprar otra. En el caso de Berkshire no lo necesita, pero se podría justificar también ese tipo de movimiento. Es como una comparación de costo-oportunidad y simplemente se reasigna un capital que ya estuvo invertido, a pesar de que se tiene una cantidad absurda, estúpida de dinero para invertir, que es lo que pasa con Berkshire Hathaway. Considerando que la posición se consolidó entre Q3 y Q4 de 2020, Berkshire terminó con un retorno total por encima del 100%. 100% seguro. Pero sin duda alguna, las transacciones más significativas de ventas fueron los recortes de Bank of America y Apple. Otra vez. A este punto creo que esta reducción es más una decisión de gestión de portafolio que una señal bajista de los fundamentos de Apple. Esto ya se ha hablado bastante, nosotros lo hemos hablado varias veces en videos anteriores, y es que Buffett conoce bien los retos y los problemas de crecimiento de Apple. Y si bien parece que han estado levantando poco a poco desde los trimestres negativos de 2023, creo que Buffett está buscando es controlar el riesgo de ultraconcentración que tenía en el portafolio total. No olvidemos que Apple llegó a representar el 50% del portafolio, de un portafolio que es gigantesco. Al día de hoy, Apple sigue siendo la posición más grande del portafolio, pero con una asignación del 22%,
mucho más adecuada para un portafolio concentrado. Esto es prácticamente la mitad al 50% que llegó a representar. Y por el lado de Bank of America sigue la tendencia de venta, pero a una menor tasa. Y con todo y eso también sigue estando en el top 3 de posiciones. Así que podríamos confirmar la suposición de que esto es más una gestión del portafolio que una falta de convicción. Sigamos con un superinversor que no habíamos cubierto antes, David Tepper. Tepper es conocido por realizar apuestas bien agresivas durante periodos de pánico en el mercado, haciendo compras grandes cuando los demás creen que hay más riesgo. La típica de Buffett de ser codiciosos cuando otros son temerosos. También es reconocido por su experiencia en deuda de empresas con dificultades. Aunque no está completamente casado con una filosofía de value o de crecimiento, simplemente si cree que hay una buena oportunidad, entra y con fuerza. Por esa razón su portafolio suele tener un turnover bien alto, muchas veces entrando y saliendo de posiciones de un trimestre a otro. Algo bastante parecido al portafolio de Michael Burry, por ejemplo. Tepper fue un comprador neto de este trimestre, aumentando su portafolio en un 5.61%. Entre las transacciones de compra hay 4 que nos parecieron interesantes, comenzando por supuesto con United Health Group. Tepper aumentó su participación en un 1.300%, convirtiéndola en la segunda posición más grande del portafolio. Esta compra es un ejemplo perfecto de la estrategia clásica de Tepper, comprar agresivamente en empresas de alta calidad durante periodos de miedo de mercado. Al igual que Buffett, es probable que Tepper esté viendo estos problemas regulatorios y operacionales como problemas temporales y la caída de las acciones como una infravaloración significativa. Y, por supuesto, una ventana de entrada. Lo más interesante con esta posición es que Tepper tiene un historial desde 2010. Compró en 2010 y luego liquidó en 2011, aunque la asignación nunca fue significativa, no pasó de 2%. Pero luego en 2017 volvió a abrirla y la mantuvo en un 2% más o menos hasta el trimestre pasado, que fue básicamente un all-in, aumentando la asignación a un 11% del portafolio. Bastante agresivo. Queda clarísima la convicción que tiene con esta inversión y de nuevo es una señal de validación para nosotros que 2 superinversores de este nivel estén participando de la potencial recuperación de esta empresa. Esto es un sesgo de confirmación que me estoy disfrutando bastante. Otros 2 aumentos interesantes fueron los de Taiwan Semiconductor y Nvidia. Estos 2 llaman la atención particularmente porque en las últimas entrevistas de Tepper había mencionado que no estaba completamente seguro si la tasa de crecimiento de la industria de chips iba a poder ser sostenida de 2027 en adelante. No decía que iba a caer ni nada por el estilo, pero no se sentía seguro al respecto. De hecho, en el caso de Nvidia, en el trimestre anterior había reducido la posición en un 50%. Y tanto Nvidia como TSMC representaban menos del 1% del portafolio. Este aumento de más de 3 y 2% respectivamente, si bien no implica un cambio significativo en el portafolio total, sí es un cambio de convicción importante en 2 acciones que están cotizando cerca de sus máximos históricos. Eso incluso lo hace más interesante de pensar, analizar y quizás retomar los análisis de estas empresas. Pero sin duda alguna, la transacción que más me llamó la atención no fue la de United Health Group, sino la compra de Intel. O la recompra, mejor dicho. Vamos a estar haciendo un video dedicado de Intel, ese probablemente sea el siguiente video de análisis, y una extensión de ese video para los miembros de endeudados.com, que si no lo sabías, ya las membresías de endeudados.com están abiertas. Al ser miembro de Endeudados, tienes acceso a nuestro contenido exclusivo, chats de Q&A, donde respondemos preguntas en video cada mes, y tienes acceso a nuestra plataforma de análisis, que está excelente. No es porque la estemos haciendo nosotros, pero de verdad está muy buena y se va a poner todavía mejor. Hoy tienes acceso a más de 5.000 empresas y ETFs. Más información en la descripción. Entonces, Tepper sostuvo Intel en 2010 y liquidó en 2011. Volvió a comprar en 2023 y vendió por completo en Q1 de 2025. No sé cómo le fue la primera vez, pero la segunda vez estoy casi 100% seguro que perdió dinero. Con esta nueva compra está entrando en un punto más bajo de lo que estuvo en 2023 y prácticamente el mismo nivel de lo que estuvo en 2010. A este punto podemos decir que invertir en Intel es como una apuesta contraria, cosa que va en línea con Tepper. Y lo que puedo deducir es que su tesis no es que está cambiando, solo que ahora se siente más confiado con que el mercado reconozca que Intel vale más de lo que su precio dice que vale. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Bueno, quizás lo es. Intel por muchísimo tiempo ha sido un rezagado del mercado, pero las noticias recientes sobre una posible inversión del gobierno de Estados Unidos para reforzar la fabricación nacional de semiconductores está proponiendo un catalizador potente que no está relacionado al mercado. Tepper, que también es un inversor que sigue muy de cerca las políticas gubernamentales, probablemente está apostando porque el apoyo del gobierno va a reducir el riesgo de Intel. Está haciendo que su valoración actual, que ya está muy deprimida, sea atractiva.
o al menos más atractiva de lo que estuvo el trimestre pasado cuando vendió. Por el lado de las ventas, hizo reducciones en prácticamente toda su posición de tecnología, recortando en Microsoft, Lyft, JD.com, Uber, Baidu, hasta Alphabet, Meta y Oracle. Y liquidó su posición en Broadcom por tercera vez en los últimos 5 años. Estas ventas en tecnología de forma tan generalizada puede ser parte de una estrategia de Tepper de tomar los beneficios que tenga en acciones relacionadas con la inteligencia artificial, anticipando los efectos sobre las preocupaciones de una posible burbuja de AI. Especialmente ahora que la narrativa de la burbuja de AI no está tomando tanta fuerza en el mercado, pero que podría tomarla. Y bueno, también hay que considerar que Tepper es uno de esos inversores que suele estar completamente invertido en el mercado y tiene que vender posiciones para poder adquirir otras. Y tuvo que haber sacado dinero de algunas empresas para poder hacer la compra de United Health Group, que fue bastante grande. El portafolio de David Tepper va a ser uno que le vamos a estar dando seguimiento, ya que puede ser que en algún punto vaya a querer separar contundentemente los potenciales ganadores y los perdedores de la carrera de AI. Y bueno, ya quizás bajo este ángulo podríamos asumir que Nvidia y TSMC representa una de esas primeras selecciones. Y de los recortes más notables, sin dudas, vendrían siendo las empresas chinas. Alibaba recortó en un 23%, representando un 3.8% del portafolio. Pinduoduo recortó la mitad, representando casi otro 3.8%. Y el ETF de empresas Large Cap de China lo recortó en un 82%, reduciendo el portafolio en un 2.6%. Es importante destacar que Alibaba sigue siendo la posición número 1 de este portafolio, pero estos recortes dan una señal clara de querer reducir su exposición a China. Al igual que con tecnología, creo que Tepper está tomando las ganancias que puede en anticipación a un cambio de narrativa sobre el mercado chino. Sigamos con el inversor margen de seguridad, el señor Seth Klarman. Klarman es un muy disciplinado inversor value y de hecho lo llaman el oráculo de Boston en alusión a Buffett, que es el oráculo de Omaha. Klarman es uno de esos superinversores que más me gusta seguir porque tiene una filosofía de inversión muy pero muy simple y muy clara que se puede resumir en el margen de seguridad. Comprar activos por un precio significativamente inferior a su valor intrínseco, obteniendo una protección muy tangible contra el riesgo de pérdida. Es bien conocido por ser un inversor altamente paciente, por mantener asignación de efectivos de hasta 50% cuando las oportunidades son escasas y, caso contrario, ser agresivo cuando consigue oportunidades, principalmente durante periodos poco populares o periodos que sean complejos o de miedo masivo. Klarman fue un clarísimo comprador neto en el segundo trimestre, aumentando la asignación del portafolio en un 10%. Entre las transacciones de compras más significativas están Fiserv, una compra nueva, y 3 adiciones, incluyendo Alphabet. Fiserv es una empresa que Klarman ya había liquidado exactamente hace 2 años. Es una empresa de tecnología de servicios financieros con operación en todo el mundo. Tiene 2 segmentos de negocio: soluciones comerciales, que proporciona servicios de procesamiento de pagos, entre muchos otros servicios, y soluciones financieras, donde ofrece procesamiento central, banca digital, cooperativas de crédito, entre muchos otros servicios. Solo viendo los estados financieros por encima y todo lo que ha caído de la acción, asumo que el precio llegó a un descuento significativo como para que Klarman lo considere el margen suficiente para una entrada. Tendríamos que hacer un análisis más profundo para entender qué es lo que está pasando, por qué la caída tan agresiva en el precio de la acción, pero veo que aunque sus ingresos, si bien han ido creciendo, la tasa de crecimiento ha ido bajando consistentemente por los últimos 3 años. Un problema típico que se están viendo en casi todas las empresas. Me imagino que esta empresa tiene alguna ventaja competitiva que la haga atractiva, pero es claro que el mercado fintech es muy competitivo y muy susceptible a disrupciones. Valdría la pena ir más allá y entender mejor todo, ya que sin duda llama la atención que Klarman le haya sumado a su portafolio. Otra nueva compra, que sí es completamente nueva, fue Amcor. Amcor es un líder mundial en la producción de envases para alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y otros. Envases para todo, básicamente. Tiene 2 segmentos de negocios: envases flexibles y rígidos. Y tiene sede principal en Zurich, Suiza. Esta es una empresa típica para un inversor value. Una empresa que opera en una industria poco glamurosa, pero que es esencial. No estoy nada familiarizado con el negocio de envasados, pero tengo que asumir que es un negocio defensivo con una demanda estable. Es probable que Amcor tenga un moat importante, quizás la relación con sus clientes, porque estamos hablando de una empresa de 100 años. Suele ser el caso que tenga clientes muy fieles. Y bueno, importante destacar que ha mantenido un rendimiento por dividendo por encima del 5% en la mayor parte del último año, lo que le suma también al atractivo de por qué entrar ahora. Y sin duda la transacción más relevante, por lo menos para mí, en mi opinión, otra vez el sesgo de confirmación haciendo de las suyas,
fue el aumento del 26% de Alphabet, colocando esta empresa en el primer lugar del portafolio de Klarman con un 11.36%. Klarman abrió la posición en Q1 de 2020 y desde entonces ha estado constantemente recortando y aumentando la posición, pasando de 2 hasta 12% del portafolio en un tramo de un año y medio. Considerando todos sus puntos de entrada, podemos asumir tranquilamente que al día de hoy tiene ganancias. Pero, al igual que muchos superinversores, estuvo cuestionando la viabilidad que la empresa tiene para mantenerse como líder. A este punto, creo que también como muchos superinversores y la mayoría del mercado, se dio cuenta que si bien el panorama del negocio de Alphabet cambió por completo, sigue siendo un competidor formidable y muy lejos de llegar a ser irrelevante. Y al ser una de las gigantes tecnológicas menos favorecidas por el mercado por un tiempo, no me asombra que se haya mantenido en el portafolio de Klarman, especialmente durante la caída del mercado del segundo trimestre. Tenemos varios videos compartiendo nuestra opinión sobre Alphabet. Como muchos saben, esta es y ha sido por mucho tiempo la posición principal de nuestro portafolio activo. Si te gustaría que hiciéramos un análisis más reciente, déjanos saber en los comentarios. Por el lado de las ventas, hubo 3 liquidaciones y 4 recortes, pero ninguno que llamara demasiado la atención. En su mayoría son posiciones que ha venido recortando desde hace un año, salvo Somnigroup, que había abierto la posición apenas el trimestre anterior. Sigamos con Bill Ackman, quien tiene uno de los portafolios más concentrados del mercado. Ackman es un inversor considerado activista que suele invertir de forma agresiva en negocios simples, que sean predecibles y que generen flujo de caja libre. Un buen flujo de caja libre. Una de las mayores ventajas de seguir a Bill Ackman es que, a diferencia de la mayoría de superinversores, Ackman suele compartir su opinión de forma pública, dando contexto del porqué de muchas de sus decisiones. A pesar de que tuvo una compra nueva, más 4 adiciones y solo una venta, Ackman fue casi un vendedor neto, aumentando el portafolio en solo un 1.9%. Aunque no es noticia nueva, entre las compras más relevantes, sin duda la más impactante fue la adición de Amazon. Sé que he sido repetitivo en este video, pero estoy disfrutando mucho las validaciones por parte de los superinversores, ya que Amazon también es una de nuestras posiciones más grandes de nuestro portafolio activo. Al día de hoy creo que es la tercera, de hecho. Esta compra ya la habían anunciado en mayo durante una llamada de ganancias. Ryan Israel, el CIO de la empresa, de Pershing Square, había dicho que consideraban que la empresa podría superar cualquier desaceleración en la división de cloud de Amazon Web Services y que no consideraba que los aranceles tuvieran un impacto significativo en las ganancias del negocio minorista. Sabiendo que compró durante esa caída, al día de hoy el rendimiento puede estar entre un 15% como mínimo y entre un 30 y 35% tranquilamente. La tesis de Ackman es igual a la de muchos en el mercado. Se centra en el dominio y la rentabilidad de Amazon Web Services, que, en su opinión, aísla a la empresa de los vientos en contra que pueden venir por los aranceles en el sector minorista. Esta es una empresa que me encanta ver en el portafolio de Bill Ackman. Y la segunda transacción más relevante fue el aumento de 20% de Alphabet. Otra acción que me encanta mucho más ver en el portafolio de Ackman. Ackman tiene posiciones tanto en GOOGL como en GOOG. Las dos las abrió en Q1 de 2023 y desde entonces solo ha hecho 3 transacciones, sin contar esta cuarta que fue solo para GOOGL. Considerando la asignación en ambas acciones, Alphabet representa la tercera posición más grande en el portafolio de Ackman. Y por el lado de las ventas, solo hubo una, la liquidación de Canadian Pacific. Esta decisión también está muy clara porque Ackman dio todo el contexto. Dijo que la vendieron con pesar, específicamente para financiar la compra de Amazon. Aunque Canadian Pacific es un negocio de alta calidad, lo consideraron más sensible a los aranceles y también ofrecía un potencial de ganancia menos atractivo en comparación con Amazon. Con Amazon teniendo su precio rebajado. Básicamente fue una reasignación de capital, no una visión negativa sobre Canadian Pacific. Y este quizás es un excelente ejemplo y una enseñanza muy buena de que no debemos enamorarnos de nuestras acciones, cosa que suele pasar frecuentemente con el inversor común, que se encariñan con las acciones como si fueran posesiones preciadas. Ackman, a diferencia de Klarman, suele mantener una exposición absoluta del mercado, es decir, suele estar 100% invertido. Y para poder invertir en una nueva oportunidad, tiene que vender parte de su portafolio. Y este es otro ejemplo y una enseñanza también importante de la estrategia oportunista y lo bien disciplinados que hay que ser con esto. Porque usualmente tenemos que vender una inversión exitosa y de largo plazo para financiar agresivamente una nueva posición. Y esto requiere de tener estómago y bastante disciplina. Y mucha convicción. Los que gestionan su propio portafolio y tienen al menos 6 cifras, saben exactamente la importancia de esto. Y con Bill Ackman hemos concluido la primera parte de nuestro repaso de los reportes 13F del segundo trimestre de 2025. En el siguiente video vamos a estar revisando los portafolios de 3 superinversores más, incluyendo uno de los portafolios que más nos gusta,
y que probablemente sea nuestro favorito, o por lo menos el mío. No te pierdas ese video y te invitamos también a unirte hoy mismo a endeudados.com, donde podrás ver nuestro contenido privado y donde tendrás acceso a nuestra plataforma de análisis, entre muchos otros beneficios. No te olvides de dejarnos tu like, tu comentario, considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.